Hola, y bienvenidos a este espacio donde las historias nos hablan al oído para tocarnos el corazón. Aquí, exploramos relatos que nos invitan a la reflexión y nos recuerdan las verdades más profundas de la vida y el amor. Antes de sumergirnos en el relato de hoy, si disfrutas de estas pausas para el alma, te invitamos a que nos ayudes a crecer. Al suscribirte y compartir este contenido, permites que nuestra voz llegue a más personas que, como tú, buscan un momento de inspiración. Tu apoyo es el viento bajo nuestras alas. Muchas gracias. Hoy les traemos una historia sobre un amor silencioso, un amor tejido con gestos y miradas, y como una sombra llamada duda puede amenazar con desilvanar hasta el vínculo más fuerte. Es la historia de dos pajaritos que, sin saberlo, nos enseñarán que el verdadero amor, ese que no necesita gritar para ser escuchado, siempre encuentra la manera de renacer. El bosque despertaba cada mañana con una sinfonía única, como si cada hoja, cada arroyo y cada criatura afinara una nota nueva para dar la bienvenida al sol. Los primeros rayos de luz caían como hilos de oro líquido entre las copas de los árboles, y el murmullo del agua contaba leyendas olvidadas. En lo más alto de un viejo y majestuoso roble, vivía un pequeño gorrión de plumas color tierra y ojos vivaces. No era el ave más fuerte ni la más veloz del bosque, pero poseía un corazón inmenso y una curiosidad infinita que lo impulsaba a observar cada detalle de su mundo. Amaba los amaneceres. Aunque no hablaba mucho, sus gestos decían que en la luz temprana encontraba el valor para empezar de nuevo cada día. Su nido era una obra de paciencia, construido con sencillez en la rama más serena del roble. Aquel árbol era su refugio, un guardián que había resistido incontables tormentas, vientos feroces y el paso de las estaciones. En su corteza, guardaba las memorias silenciosas de todos los que lo habían habitado antes. Una mañana, el roble recibió a una visitante inesperada. Era una pajarita de plumas azules, tan suaves y brillantes que parecían fragmentos del cielo atrapados en sus alas. Se posó con una delicadeza sublime en una rama cercana, su vuelo era tan silencioso, casi etéreo, que parecía parte del viento mismo. Venía de muy lejos, buscando un lugar donde descansar su cuerpo y su alma, un santuario donde sentirse segura después de un largo viaje. El gorrión la observó desde la seguridad de su nido. La recién llegada no cantó, no saludó, no buscó llamar la atención. Simplemente se quedó quieta, cerró los ojos y dejó que la brisa la envolviera, como si necesitara recordar su propio ritmo después de tanto aletear. Él encontró algo profundamente cautivador en ese silencio. Era una calma que no estaba vacía, al contrario, parecía llena de historias, una serenidad que envolvía todo lo que tocaba. Con el paso de los días, la pajarita azul comenzó a explorar el bosque, familiarizándose con su nuevo hogar. Sin embargo, su corazón siempre la guiaba de regreso al viejo roble. Cada tarde, sin falta, elegía la misma rama a la misma hora, como si aquel lugar fuera un ancla que la hacía sentir protegida. Y el gorrión, casi sin darse cuenta de cuándo ni cómo empezó, comenzó a acercarse a ella. No con cantos extravagantes ni con gestos exagerados, sino con la sutileza de los detalles pequeños. A veces, dejaba semillas frescas donde sabía que ella las encontraría. Otras, movía con delicadeza una hoja para que un rayo de sol más cálido la acariciara. O, simplemente, se quedaba a su lado en silencio, observando juntos cómo el cielo cambiaba de colores al atardecer. No necesitaban palabras. Sus miradas, la sincronía de sus movimientos, la forma en que compartían el mismo espacio sin invadirse, todo eso fue suficiente para construir un puente invisible entre sus almas. Y así, sin proponérselo, nació algo puro y genuino. Un cariño suave, un vínculo tranquilo que no necesitaba ruido para existir. Cuando él salía a volar, ella lo seguía a una distancia prudente. Cuando ella buscaba agua en el arroyo,
él se posaba en una roca cercana, vigilando en silencio para asegurarse de que estuviera a salvo. No se hicieron promesas, pero siempre se encontraban. No se dijeron que se querían, pero lo demostraban con cada gesto, con cada respiro compartido. Los demás animales del bosque no tardaron en notarlo. Los pajaritos del roble, decían entre murmullos. Nunca los veían discutir, nunca los escuchaban alzar la voz. Todo entre ellos fluía con una naturalidad asombrosa, como si el bosque entero hubiera conspirado para que estuvieran destinados a cuidarse mutuamente. Cada mañana, el gorrión despertaba primero y la observaba dormir entre las hojas. Y aunque no tenía palabras para expresarlo, sentía una gratitud inmensa por tener un amor que no hacía ruido, pero que llenaba su mundo entero. Cada atardecer, ella lo esperaba con un canto suave y dulce, una melodía tan íntima que hasta las hojas parecían inclinarse para escucharla mejor. Así comenzaron su historia, con silencios que hablaban más que 1000 palabras, con gestos que acariciaban el alma, unidos por una paz que parecía inquebrantable. No sabían que pronto, un viento frío llamado duda pondría a prueba todo aquello que, sin decir una sola palabra, habían construido con tanto esmero. Con el paso de las semanas, su nido comenzó a transformarse. Antes era una construcción práctica y resistente, pero ahora, tenía detalles que reflejaban la unión de sus dos mundos. Pétalos secos que ella elegía por sus colores vibrantes, ramitas más finas que él colocaba con precisión para fortalecer la estructura. Pequeños trozos de plumas suaves que ella dejaba en el interior para hacerlo más cálido y acogedor. Era un trabajo en equipo que nadie había pedido, una forma silenciosa de decir, estoy aquí, contigo, construyendo nuestro refugio. Pero a veces, hasta los corazones más puros albergan temores que no saben nombrar. Todo comenzó con una sensación casi imperceptible. Una mañana, el gorrión observaba a la pajarita azul junto al arroyo. Se movía con una elegancia tan natural, con una seguridad tan libre, que por un instante él sintió que ella pertenecía a un mundo mucho más grande y brillante que el suyo. Él se sentía simple, un ave de costumbres, atado a su roble y a su rutina. Ella, en cambio, parecía llevar el cielo entero en sus alas. Fue un pensamiento fugaz, casi un susurro, pero plantó una pequeña semilla de duda en su corazón. ¿Y si un día decide que puede volar más alto sin mí? Trató de ignorarlo, pero los pensamientos, como las raíces, a menudo crecen en la oscuridad, sin pedir permiso. Empezó a notar cosas que antes no le preocupaban. Cuando otros pájaros, con plumajes más vistosos y cantos más elaborados, se acercaban al roble, él observaba cómo ella los saludaba con amabilidad. No había nada extraño en ello, pero un leve malestar comenzó a anidar en su pecho. Era un sentimiento irracional, pero no podía evitar sentir que el mundo siempre encontraba la manera de recordarle que él no era especial, que cualquiera podría ocupar su lugar. Una tarde, mientras acomodaban hojas en el nido, ella encontró una pequeña flor de pétalos blancos y la colocó con delicadeza en el borde, añadiendo un toque de belleza que parecía sacado de un sueño. El gorrión sintió orgullo por lo que habían construido, pero también una punzada de inseguridad. ¿Por qué me eligió a mí? ¿Qué tengo yo para ofrecer que otro no pueda dar mejor? No eran celos. Era miedo. Miedo a no ser suficiente. Miedo a perder lo único que le había dado un nuevo sentido a su existencia. Esa noche, mientras ella dormía acurrucada, él la observó largo rato. No podía imaginar sus días sin ella, pero esa misma imagen que lo llenaba de ternura también lo hacía temblar por dentro. La inseguridad, aunque silenciosa, ya estaba dejando sus marcas. Se reprochó a sí mismo por sentir aquello. Ella jamás le había dado un motivo para dudar. Cada gesto suyo era una muestra sincera de cariño. Aún así,
Algo en su interior le susurraba que el amor que crece en calma puede ser amenazado, no por un enemigo externo, sino por la propia voz interior que siembra dudas donde antes solo había certeza. Lo que ninguno de los dos sabía era que muy pronto, ese miedo silencioso encontraría una excusa para manifestarse y pondría a prueba todo lo que habían construido juntos. Bastó una mañana diferente, una de esas en las que el viento sopla con un matiz extraño. La pajarita azul despertó y, tras un suave trino, emprendió el vuelo. El gorrión no la acompañó. Sentía un peso en el pecho y necesitaba calmar sus pensamientos. Tras unos minutos, incapaz de encontrar consuelo, decidió ir a buscarla. No porque desconfiara de ella, o eso quería creer, sino porque su presencia siempre le devolvía la paz. Pero lo que vio al llegar al claro junto al arroyo no fue lo que esperaba. La pajarita azul estaba posada en una rama baja, y frente a ella había otro pájaro, uno un poco más grande, de plumaje color miel, conocido en el bosque por ser un constructor experto, hábil en reforzar nidos antes de la temporada de lluvias. Su presencia allí era lógica, pero para el corazón asustado del gorrión, lo cambió todo. Los vio conversar con gestos. Ella le mostraba unas hojas, él respondía señalando hacia la copa del roble. Luego, el constructor recogió una ramita y se la mostró, como explicando algo importante. Ella lo miraba con atención, inclinando la cabeza con ese gesto suave que él tanto amaba. Y fue en esa escena completamente inocente donde la duda encontró terreno fértil. El gorrión sintió que su pecho se apretaba. Su mente, envenenada por el miedo, comenzó a tejer historias. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Quizás nuestro nido no es lo suficientemente bueno para ella? ¿Cree que yo no soy capaz de protegerla? La pajarita azul no tenía idea de que estaba siendo observada. Preocupada por los rumores de un viento inusual que azotaría el bosque, simplemente había decidido pedir consejo para proteger su hogar, para protegerlos a los dos. Nada más. Pero desde la distancia, el gorrión no vio un acto de amor y preocupación. Vio cercanía, vio confianza con otro, vio un secreto. No quiso acercarse, no quiso preguntar, no quiso entender. Su corazón, herido por sus propias suposiciones, ya había tomado una decisión equivocada. Volvió al roble con el alma agitada, sintiendo cómo su mente transformaba un gesto inocente en una traición. La pequeña semilla del miedo, por fin, había germinado. Y aunque la pajarita azul regresaría más tarde, feliz y tranquila, sin saber el daño que había causado sin querer, él ya no sería el mismo. La duda había proyectado su primera y oscura sombra entre ellos. A partir de ese día, el silencio que antes los unía se convirtió en un abismo. Ya no compartían los primeros rayos de luz. Ya no se miraban con aquella ternura que parecía indestructible. Lo más doloroso era que ninguno de los dos entendía realmente qué estaba pasando. El gorrión, atrapado en su inseguridad, comenzó a cambiar. No gritaba ni reclamaba, pero dentro de su pequeño pecho, el miedo crecía como un nudo que apretaba más y más fuerte. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser reemplazado. Y aunque nunca levantó la voz, sus pensamientos se convirtieron en una cárcel invisible. Cada vez que la veía alejarse, la duda lo consumía. Cada vez que recordaba lo felices que habían sido, una voz interior le susurraba que esa felicidad no podía durar. El problema no era el amor que sentían, el problema era que la duda estaba destruyendo, pieza por pieza, lo que el amor había construido con tanta paciencia. La pajarita azul, sensible como siempre, empezó a percibir el cambio. No entendía las miradas ausentes, los suspiros ahogados, la distancia sutil. Intentaba acercarse, pero cada intento parecía chocar contra un muro invisible que él había levantado.
Y así, sin gritos ni peleas, la distancia entre ellos creció, silenciosa pero tan fría como el viento de invierno. Una noche, mientras dormían en el mismo nido, ya no sentían el calor del otro. Era como si un muro de hielo se hubiera levantado entre sus alas. El gorrión se despertaba varias veces, la miraba dormir y en lugar de paz, sentía un temor profundo. ¿Y si un día despierto y ya no está? ¿Y si solo sigue aquí por costumbre? El otro pajarito sentía la tensión, pero no sabía cómo romperla. Cualquier intento de cercanía era recibido con un silencio extraño, como si estuviera siendo evaluado. Un día, todo llegó a un límite. El gorrión regresó al nido y ella lo esperaba con una ramita en el pico, su antiguo símbolo de unión, su forma de decir sigamos construyendo juntos. Pero ese día, en lugar de emoción, él sintió un miedo irracional. ¿Está tratando de compensar algo? ¿Hay algo que no me está diciendo? La duda habló más fuerte que el amor. Sin querer, rechazó el gesto. No fue brusco, simplemente apartó la mirada. Solo fue un segundo, un parpadeo, pero para ella fue como si un viento helado le atravesara el corazón. Nunca antes su cariño había sido rechazado. Esa noche, ninguno cantó. Ninguno buscó al otro. Y en sus mentes, nació el pensamiento más peligroso de todos, tal vez ya no soy parte de su vida como antes. Ambos lo pensaron, ambos lo sintieron, y ambos lo temieron. El bosque, que antes era testigo de un amor puro, ahora presenciaba un amor herido, no por gritos, sino por la devastadora ausencia de palabras. Los días siguientes se volvieron insoportables. El pajarito inseguro vivía con el corazón encogido, preguntándose en silencio, ¿por qué no puedo confiar? ¿Por qué no puedo sentirme suficiente? El otro pajarito, en cambio, se sentía agotado y cada vez más ajeno en el hogar que habían construido juntos. Sentía que caminaba sobre ramas frágiles, temiendo que cualquier gesto suyo fuera malinterpretado. Hasta que una mañana temprano, la pajarita azul, con el corazón herido, tomó una decisión. Se alejaría un poco. No para castigar, no para huir del amor, sino para no romperse ella misma. Voló hacia una rama cercana, su pequeño espacio para respirar. El gorrión lo vio todo. Vio que ella había despertado y no estaba a su lado. Vio que su mirada estaba perdida en el horizonte. Y sintió un golpe en el pecho. Por primera vez, el silencio de ella lo obligó a mirar hacia adentro, no hacia sus miedos, sino hacia la raíz real del problema. Y entendió. Había dejado de confiar. Había convertido sus inseguridades en barreras. Miró hacia la rama donde ella estaba. No se había ido. Solo necesitaba aire. Solo necesitaba sanar. Esa pequeña revelación le abrió una grieta de comprensión en el pecho. No está huyendo, pensó, se está protegiendo. De mí. Finalmente, reunió el valor que le quedaba. Aleteó despacio y voló hacia la rama de ella. No se posó a su lado, sino a una distancia respetuosa, lo suficiente para decir sin palabras, estoy aquí, pero no invadiré tu espacio. Ella lo miró de reojo. No retrocedió. Simplemente le permitió estar allí. Y ese gesto, tan pequeño y frágil, fue el inicio de una conversación silenciosa entre dos corazones agotados. A veces, el amor no se salva con grandes discursos, sino con una presencia sincera y respetuosa, con el valor de dejar de exigir comprensión y empezar a ofrecerla. En esa quietud compartida, ambos entendieron que el amor no se sostiene con duda, se sostiene con calma. Y por primera vez en mucho tiempo, el viento que soplaba entre ellos no se sintió tan frío. Habían dado el primer paso hacia la reconciliación. El viento soplaba con más fuerza,
pero el silencio entre ellos ya no era distante, sino uno lleno de emociones a punto de desbordarse. El gorrión sabía que debía hablar, que si no abría su corazón en ese momento, la distancia podría volverse permanente. Respiró hondo y con voz temblorosa, dijo, no te alejaste porque dejaste de quererme. Te alejaste porque yo dejé de confiar. La pajarita azul lo miró, y en sus ojos ya no había dolor, sino sorpresa. Por fin, estaba escuchando la verdad que tanto necesitaba. Él continuó, con una sinceridad desgarradora, no fue tu culpa, fue mi miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a perderte por fantasmas que solo existían en mi mente. Ella bajó las alas lentamente, un gesto que significaba que ya no estaba a la defensiva. Y entonces, él pronunció la frase que lo cambió todo, el verdadero amor no grita. Y yo te he hecho sentir como si tuvieras que gritar para que yo te escuchara. Ella cerró los ojos un instante. Esas palabras atravesaron su corazón como un rayo de claridad. Con movimientos lentos, se acercó un poco, lo suficiente para que sus alas casi se rozaran. Y con un canto suave, casi un susurro, respondió, yo no me alejé por falta de amor. Me alejé porque sentía que tú ya no sabías cómo recibirlo. Ambos se quedaron quietos, procesando la profundidad de lo que acababa de ocurrir. Después de semanas de dolor, por fin estaban siendo vulnerables. Por fin estaban viendo que el problema nunca fue el amor, sino la duda que lo había envenenado. El pajarito herido fue el primero en moverse. Voló hacia una rama intermedia, un punto entre la distancia y el hogar. Un gesto silencioso que decía, estoy dispuesto a volver, pero despacio. El gorrión entendió. No se apresuró. Voló también a una rama cercana, acompañando su ritmo. Por primera vez en mucho tiempo, no estaban huyendo el uno del otro. Estaban avanzando juntos. No puedo cambiar lo que pasó, dijo él, con una nueva serenidad, pero puedo aprender a amar mejor. Ella lo escuchó, y su respuesta fue un regalo de sabiduría, yo no quiero que huyas de ti mismo. Quiero que estemos bien, juntos. No se hicieron promesas de eternidad. Solo se eligieron de nuevo, en ese atardecer, sin ruido, sin prisas. Miraron hacia su nido, que ahora representaba una oportunidad. La oportunidad de reconstruir. Volvamos cuando estemos listos, dijo ella. Él sonrió con un canto suave. Volvamos juntos. La noche terminó de envolverlos en un silencio que ya no dolía, sino que sanaba. Al amanecer, ambos abrieron los ojos casi al mismo tiempo. El sol pintaba el cielo con tonos suaves, como una promesa. Él descendió una rama, acercándose. Ella lo imitó. Y así, paso a paso, gesto a gesto, sin prisa, fueron acortando la distancia. No quiero que vivamos mirando hacia atrás, susurró ella. Quiero mirar hacia adelante, contigo. Él respondió con una certeza que nacía del alma, quiero hacerlo bien. Quiero hablar bajito, escuchar más, y entender antes de temer. Y así, bajo la primera luz de un nuevo día, los dos pajaritos se encontraron de nuevo, a solo unas plumas de distancia. No regresaron al nido de inmediato. Comprendieron que el amor no se mide por la velocidad con la que se regresa, sino por la sinceridad con la que se avanza. Juntos, bajo un amanecer que parecía bendecirlos, dieron un pequeño aleteo hacia adelante. El primero de muchos. El primero que no nació del miedo, sino del amor. Ese amor que no grita, que habla bajito. Ese amor que entiende que sanar es volver a intentar con el corazón más sabio. Y nos demostraron que, incluso cuando la duda destruye lo que el amor construyó, un amor verdadero, si se cuida con paciencia y honestidad, siempre, siempre sabe cómo renacer. Gracias por acompañarnos en esta historia.
Esperamos que haya dejado una semilla de reflexión en tu corazón. Hasta la próxima.